Bienvenidos a Almas que Tocan, su canal de historias que tocan su corazón y alma. En este espacio nos dedicamos a compartir relatos que van más allá de las palabras, historias que nos conectan, nos conmueven y nos invitan a reflexionar sobre la vida. Hoy les traemos una historia profunda, llena de silencios que gritan, de vidas rotas que se encuentran y de amores inesperados que nacen en medio del desierto. Prepárense para sumergirse en una narración que habla del sacrificio, la redención y el poder de la empatía. Una historia de un hombre solitario que, al tomar una decisión inesperada, cambia el destino de dos mujeres y de sí mismo. A lo largo de este relato, verán cómo Ezequiel, un hombre que ha llevado una vida de trabajo y silencio, encuentra algo que ni él mismo pensaba que necesitaba: una familia. También verán cómo una joven madre y su hija, después de ser tratadas como objetos en una subasta cruel, empiezan a descubrir un nuevo comienzo. Los silencios que los tres comparten son más elocuentes que cualquier palabra, y es precisamente en ese silencio donde nacen las verdaderas conexiones. Una mañana fría de invierno, Ezequiel se levantó como de costumbre, con la intención de reparar el arado que había quedado inutilizado la noche anterior. Sin embargo, algo lo llevó a ir al pueblo, como si el viento hubiera hablado en su nombre. En la plaza principal, el bullicio habitual del mercado se mezclaba con un aire tenso, cargado de miradas que evitaban tocarse. En medio de todo, algo le llamó la atención. Una joven, vestida con ropas que ya no conocían los colores brillantes, y una niña pequeña, abrazando una muñeca rota. Las miradas del pueblo se posaban sobre ellas como si fueran animales enjaulados, listas para ser subastadas. La joven, con su rostro cansado, estaba siendo vendida junto a su hija como si fueran propiedad, sin más valor que el de una mercancía. Viuda, joven, embarazada, con una niña pequeña, buena conducta, decía el subastador en su tono monótono. Nadie se atrevió a levantar la mano. Algunos hombres fingían interés, pero sus ojos no decían lo mismo. Las mujeres, como siempre, murmuraban entre ellas, en una complicidad silenciosa que reflejaba la indiferencia. Fue en ese instante, sin previo aviso, cuando Ezequiel, movido por algo que no entendía, se adelantó. Sin pensarlo, sin planearlo, dijo con voz firme: «Yo me las llevo». Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. El subastador lo miró incrédulo y le preguntó si estaba seguro. Ezequiel, sin dudar, asintió y entregó un fajo de billetes. No era una fortuna, pero nadie se atrevió a discutir el trato. La joven, con voz apagada y mirada vacía, apenas dijo: «No importa». La niña, por su parte, lo miró con unos ojos profundos que parecían ver más allá de la fachada. No dijo nada, pero su mirada de comprensión caló en el alma de Ezequiel. Al final, madre e hija lo siguieron en silencio, como si, de alguna manera, ya supieran que su vida tomaba un giro inesperado. Mientras la gente del pueblo murmuraba a sus espaldas, Ezequiel no se detuvo. Ya en las afueras del pueblo, subió a la niña a su caballo. Ella no protestó. Su expresión era tan serena que parecía estar en paz con todo lo que había ocurrido. La madre, aún sin mostrar emociones, subió detrás, su mano descansando sobre su vientre, como un recordatorio de las cicatrices que llevaba. El silencio entre ellos no era incómodo, sino que reflejaba la calma de la decisión tomada, algo que resonaba más allá de las palabras. Ezequiel sabía que, al hacerlo, había marcado un cambio, pero no pensó mucho en ello. No esperaba agradecimientos ni celebraciones. Su vida había sido de silencios y soledad, y tal vez, solo tal vez, en ese instante, había encontrado algo que podría hacerle sentir menos vacío. Cuando llegaron a su rancho, un lugar solitario y marcado por el paso del tiempo,
Ezequiel ayudó a las mujeres a bajar del caballo. La casa, aunque sencilla, mostraba signos de descuido, como todo lo que había sido dejado a un lado por demasiado tiempo. «Dormiré en el granero», dijo Ezequiel, con la misma voz dura y callada que siempre lo caracterizó. «Dormiremos en el suelo», respondió la joven sin titubear. «Tú tomas la cama», insistió él y se alejó, sin esperar respuesta. Antes de entrar al granero, la niña le hizo una pregunta que detuvo sus pasos. «¿Hay caballos aquí?» «Uno», respondió Ezequiel sin volverse. «¿Le gustan los niños?», agregó en un susurro. La niña sonrió tímidamente como si en su rostro se abriera una ventana de esperanza, aunque pequeña. Esa noche, la tormenta rugió fuera del hogar. Ezequiel intentó dormir en el granero, pero el ruido de la lluvia y la sensación de tener algo, alguien, en su casa, lo mantuvieron despierto. Dentro, Emilia y su hija May compartieron la cama, acurrucadas para mantenerse calientes. No hubo palabras, solo la quietud de una nueva realidad que comenzaba a tomar forma. Durante los días siguientes, la vida en el rancho comenzó a seguir un ritmo extraño. Emilia, aunque silenciosa y reservada, empezó a adaptarse a la vida sencilla que le ofrecía Ezequiel. Cuidaba la casa, cocinaba con lo poco que había, y aunque su embarazo avanzaba, nunca dejó de trabajar. A su lado, May, que en un principio apenas hablaba, comenzó a ganarse la confianza de Ezequiel, quien por primera vez se sintió observado de una manera diferente. May le trajo flores, le mostró cómo cuidaba los caballos, y su presencia, aunque a veces silenciosa, era una constante que ya no podía ignorar. Emilia, por su parte, comenzó a plantar hierbas medicinales detrás de la casa. Había algo en su forma de moverse, en su actitud, que mostraba fortaleza. No estaba allí por caridad, estaba allí por su hija, por la vida que aún albergaba dentro de ella, por la oportunidad de comenzar de nuevo. Pero como suele pasar en Minnom-Sintables, los pueblos pequeños, las habladurías no tardaron en llegar. La señora Talbot, con su mirada cargada de juicio, no tardó en aparecer en la puerta. «Espero que esté siendo precavido, señor Martínez», le dijo, insinuando que su bondad podría ser malinterpretada. «Un techo y un plato de comida no son caridad», respondió Ezequiel sin levantar la voz. «Ella no es tu responsabilidad». «Entonces, que la gente hable», replicó Ezequiel sin titubear, cerrando la conversación con un gesto de firmeza. A pesar de los rumores y el rechazo, la vida continuó. Pero algo había cambiado dentro de Ezequiel. El rancho ya no era solo su lugar de trabajo. Ahora había algo más. May, la niña que se había convertido en su sombra, corría por el patio, y Emilia, con su embarazo cada vez más avanzado, se movía con una determinación que Ezequiel nunca había visto antes. Un día, al caer la tarde, Jacob, el hermano del difunto marido de Emilia, apareció en el horizonte montando un caballo negro. Con una sonrisa torcida, se acercó a Ezequiel y le dijo: «Así que tú eres el nuevo dueño de la viuda». Ezequiel, sin inmutarse, le respondió: «Ella no es propiedad de nadie». La confrontación fue inevitable. Jacob intentó intimidar a Ezequiel, pero este, con su calma habitual, no cedió. En un breve enfrentamiento, Ezequiel lo derribó con un golpe certero. No fue violencia, sino una muestra de límite, de defensa, de lo que él había comenzado a construir. Jacob, herido, se levantó y se marchó, dejando atrás una amenaza vacía. Los días pasaron y la vida en el rancho seguía adelante. Ezequiel ya no estaba solo. Emilia y May se habían convertido en parte de su vida, sin promesas, sin palabras grandilocuentes. Era una nueva realidad, forjada en los silencios y en las acciones cotidianas. Y aunque el pueblo seguía hablando, Ezequiel no importaba. Ya había encontrado lo que más necesitaba: un hogar,
no hecho de paredes y madera, sino de personas que sin pedirlo eligieron quedarse. May, aquella niña que había llegado sin esperanza, le regaló un dibujo, un hombre alto, una mujer con el cabello dorado y una niña pequeña entre ellos, todos de la mano, y debajo, con letras torcidas, la palabra hogar. Si esta historia tocó su corazón tanto como nos tocó a nosotros al contarla, no olvide suscribirse al canal Almas que Tocan. Déjenos su like, su comentario y comparta sus opiniones sobre la historia. ¿Qué les pareció la decisión de Ezequiel? ¿Qué opinan de la relación que nace entre él, Emilia y May? Sus palabras son importantes para nosotros. Nos encantaría conocer su perspectiva. Nos vemos en la próxima historia que toca el alma.